Ok, entonces vamos a ver el día de hoy una breve introducción a lo que son las transformaciones lineales. Una transformación es un tipo de función que lo que hace, pues es, valga la redundancia, transformar, ¿sí? Algún elemento de un espacio vectorial en otro elemento, ya sea del mismo espacio vectorial o de un espacio vectorial distinto, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que los espacios vectoriales, pues, pueden ser un conjunto de vectores, precisamente, un conjunto de funciones, ¿sí? Un conjunto de matrices. Entonces, estas transformaciones, pues lo que van a hacer, como su nombre lo indica, es hacer una correspondencia de los elementos de un espacio vectorial de los elementos de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Es decir, es una regla de correspondencia que nos va a permitir transformar los vectores, ¿sí? Entonces, la primer tipo de transformación que vamos a tener es la llamada reflexión en el eje X. Lo que sucede con los elementos al hacer la reflexión es que básicamente la coordenada Y de ellos pues se va a transformar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos elementos que están en el primer cuadrante, estos elementos deberían de quedar entonces en el cuarto cuadrante. Si tenemos elementos que están en el segundo cuadrante, pues estos deberían, una vez transformados, de aparecer en el tercer cuadrante. Entonces, en la reflexión en el eje X, lo que sucede es que, como su nombre lo indica, el elemento se mantiene, fíjense, aquí no sé si alcanzan a ver el dibujo, pero el vector que está aquí representado mantiene su magnitud. Lo que cambia es su dirección, es decir, el ángulo que forma con respecto al eje X ya no está medido en sentido antihorario, sino que está medido en sentido horario, pero es el mismo ángulo. Lo único que sucede entonces es que utilizando el eje X como un punto de referencia, este vector va a aparecer reflejado en el cuadrante que está exactamente debajo del cuadrante donde aparece, ¿sí? Entonces, en este tipo de transformación, si se fijan, aquí al estar representado el vector en forma de un par ordenado, esta transformación lo que hace es tomar un par ordenado de x, y o un vector y transformarlo en un vector x, menos y. ¿Sí? Luego vamos a tener, Maestra, dígame, disculpe, ¿sí ha movido la diapositiva o no? eh, está un perrito, ¿lo está viendo? Ah, es que yo veo así toda, como le diré, o sea, toda la imagen del PowerPoint, pero nada más en transformaciones lineales se queda. Lo otro se ve chiquito. Déjeme, déjeme. A ver, ahí lo ve como presentación. O sea, se ve en grande. O está No, la ventana de PowerPoint. esta es la ventana de PowerPoint todavía. Entonces, creo que me voy a tener que quedar aquí para poder seguir. Este, ok. Espera. Ahí alcanza a ver el perrito. Y ahí sí ya muestra ya. Ok, entonces, Gracias. era lo que les comentaba ahorita de la reflexión en el eje X, ¿no? O sea, tenemos un vector que está aquí en el cuadrante 1, ¿sí? Y lo que va a hacer la transformación es tomar este vector y usar el eje X como un punto de referencia para reflexionarlo, o sea, para hacer una reflexión de este mismo vector, ¿sí? Entonces, la transformación lo que va a hacer es tomar un vector de la forma x, y y transformarlo en un vector de la forma x, menos y. ¿Sí? Les comentaba aquí que la magnitud de este vector se va a mantener igual, o sea, el tamaño del vector se mantiene y el ángulo con respecto al eje X también se mantiene, nada más que un ángulo está medido
en sentido contrario a las manecillas del reloj, que sería este de aquí, y el otro ángulo está medido en sentido horario, ¿sí? O sea, en sentido de las manecillas del reloj, que sería este. Entonces, esa es una de las primeras transformaciones que podemos realizar, la reflexión en el eje X. No modificamos magnitud, lo único que modificamos es la posición únicamente respecto a uno de los ejes. La siguiente transformación que se puede realizar es la reflexión en el eje Y. Es algo muy parecido al anterior. Vamos a tener nosotros un elemento en el primer cuadrante, un vector X, Y, y lo que va a hacer la transformación es cambiar su coordenada X para entonces que el mismo vector aparezca ahora en una posición relativa, pero en el cuadrante que esté enseguida o a la izquierda, ¿no? Que en este caso sería del primero al segundo cuadrante. Entonces, esta transformación lo que hace es tomar un vector X, Y producir entonces un vector menos X, Y. Entonces, lo que hace, pues, es como un tipo de imagen espejo, ¿no? O sea, sobre el eje de las Y, sobre el eje vertical. ¿Sí? En esta transformación, fíjense también que el ángulo que se mide respecto al eje de las X también se mantiene, solamente que aquí es un ángulo medido respecto al eje de las X positivo y acá es el mismo ángulo, solo que medido respecto al eje de las X negativo. ¿Sí? Y al igual que en el caso anterior, la magnitud del vector se va a mantener. El otro tipo de transformación que podemos hacer es la llamada rotación. En este caso, lo que va a suceder es que no va a cambiar una de las coordenadas, sino que van a cambiar ambas. Y aquí lo que sucede es que se va a cambiar el ángulo del vector. Lo que vamos a tener entonces es un vector R, que es este que está sucediendo aquí, que estoy señalando aquí, perdón, con coordenadas X, Y. Este vector tiene un ángulo dado alfa. La transformación lineal lo que va a hacer es este mismo vector tomarlo y rotarlo utilizando el origen como un punto de apoyo. Entonces lo único que va a suceder con esto es que precisamente pues va a girar apoyándose en el origen y se va a posicionar en un ángulo nuevo. Este ángulo nuevo es llamado teta más alfa. Entonces es el ángulo original, alfa, más el ángulo de rotación llamado teta. ¿Sí? En este caso, la magnitud del vector también se va a mantener. Lo único que cambia entonces va a ser su ángulo de rotación, o sea, el ángulo de referencia respecto al eje de la X. ¿Sí? Y volvemos aquí, en este ejemplo, pues está hecho que la figura o la rotación se da en el sentido antihorario, sí, de ángulos positivos, pero también puede ser al revés. O sea, si yo tengo un vector en el tercer cuadrante, pues también lo puedo rotar para que aparezca en el primero, ¿sí? Entonces ahí nada más es cuestión de determinar el ángulo que quiero aplicar para que se dé la rotación, ¿sí? La figura que va a representar o el vector que se representa es el mismo, lo único que va a cambiar es su posición relativa al eje de las X, es decir, el ángulo medido entre el eje de las X y el vector. ¿Okay? Luego vamos a tener la traslación, que en este caso, ok, vamos a tener en la traslación lo que sucede es que la imagen original se va a mover, ¿sí? respecto a su posición inicial y se puede mover respecto al eje de las X, es decir, en una traslación horizontal, o se puede mover respecto al eje de las Y, es decir, en una traslación vertical. ¿Sí? Esta traslación lo que hace entonces es modificar la posición de todo un vector, o una matriz, si tenemos más de un elemento, ¿no? Más de un elemento vectorial.
Aquí lo que vamos a hacer es, si estamos hablando de una traslación horizontal, es decir, en el eje de las X, entonces lo que va a suceder es que mi vector, ¿sí? Mi vector original, se va a mover una distancia sobre el eje de las X. Si estoy hablando de una traslación vertical, es decir, en el eje de las Y, entonces mi vector original se va a mover una distancia en el eje de las Y. Esa distancia que se está moviendo se conoce como delta X o delta Y respectivamente. Entonces, el nuevo vector, el vector que ha sido trasladado, va a tener la misma coordenada en Y, pero una coordenada distinta en X si se trasladó horizontalmente. O va a tener la misma coordenada en X, pero una coordenada distinta en Y si se trasladó verticalmente. ¿Sí? Aquí lo único que hacemos entonces es cambiar la posición de los vectores, ¿sí? Respecto a una posición inicial. Y se puede hacer horizontal o verticalmente. Maestra, y ahí me supongo que puede ser, digamos, una traslación positiva y negativa también, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, también aquí esto se puede mover pues hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? O de derecha o izquierda. Ah, ok. Dependiendo del delta que le dé. Este delta, por supuesto, que puede ser negativo. Si es negativo, pues se está moviendo hacia la izquierda o hacia abajo, dependiendo de dónde lo esté trasladando. ¿Sí? Bien. Y por último, vamos a tener la traslación de escala. En este caso, lo que se va a hacer o lo que se va a tener es que sí se va a modificar, a diferencia de los ejemplos anteriores, sí se va a modificar la escala o la magnitud de los vectores o de las matrices o lo que tengamos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos reducir la escala, o más bien, nosotros podemos reducir un vector, ya sea en su componente X o en su componente Y. Y la escala puede ser positiva o puede ser negativa. Quiere decir que podemos nosotros crecer un vector o acortar un vector. Si tenemos una escala que es mayor a 1, pues entonces el vector estaría creciendo. Si tenemos una escala que es menor a 1, entonces el vector estaría decreciendo, ¿sí? O sea, sería más pequeño. Aquí todo depende de la escala que queramos tomar. Si queremos una escala, por ejemplo, de 2 a 1, es decir, que sea que nuestra imagen original sea el doble de la que queremos producir, pues entonces la escala la necesitamos reducir. Si queremos una imagen, por ejemplo, de 1 a 2, entonces nuestra imagen original debe de ser la mitad de la imagen que queremos producir y ahí entonces estaríamos escalando hacia arriba, ¿no? O creciendo la imagen, aumentando la imagen. ¿Sí? ¿Dudas más o menos en esto de las transformaciones o en los tipos de transformaciones que podemos No, sí está encontrar? claro, maestra. Muy bien. Déjenme entonces salirme de aquí. Yo nada más a ver si me puede, digamos, repetir algo así de la de rotación, maestra. De la de rotación, sí, déjame poner el pizarrón para poderlo explicar un poquito. Nada más conectarlo. Ok, ahí va. Ok. Listo. Así, déjenme poner acá. Ah, no, no es cierto. Voy a compartir la pantalla. Ok, entonces ahora sí déjenme traerme acá el pizarrón. Listo. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces un ejemplito de lo de rotación para que quede un poco más claro. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos un vector. ¿Sí? Es un vector que tiene coordenadas x, y. ¿Sí? Nosotros sabemos que en el plano
Y a nosotros al graficar un vector, pues podemos determinar el ángulo, ¿sí? El ángulo que forma con respecto al eje de las X. Entonces, lo que yo quiero hacer es tomar este mismo vector, pero girarlo, ¿sí? Y posicionarlo en otro lado. El vector es el mismo, o sea, su tamaño es el mismo. Haga de cuenta que agarra la flechita y nomás como que lo gira, como si fuera una manecilla de reloj, ¿sí? Entonces, en este caso, pues lo que hice fue recorrer este ángulo que ya tenía un nuevo ángulo llamado teta. O sea, como estoy girando, entonces el desplazamiento se da angularmente, ¿sí? Y aquí entonces lo que estamos haciendo es un nuevo vector que tiene coordenadas, le voy a poner x', y'. Este vector original tenía un ángulo alfa medido respecto al eje de las x, pero este nuevo vector tiene un ángulo alfa más teta medido respecto al eje de las x. Quiere decir entonces que, hablando de las coordenadas, nosotros recuerden un poquito aquí el teorema de Pitágoras, ¿sí? Esta es la coordenada x, esta es la coordenada y. Entonces, del vector original, nosotros podemos decir que x es igual a la magnitud del vector r, ¿sí? Por coseno de alfa. Y de y podemos decir que es la magnitud del vector r por seno de alfa, ¿sí? De acuerdo al teorema de Pitágoras. ¿Quiénes van a ser entonces las nuevas componentes del vector? X', pues debería de ser, perdón, recuerden que la magnitud del vector no se modificó, sigue siendo r. Lo único que se modificó fue el ángulo, ¿sí? Que este ángulo dijimos que es alfa más teta. Entonces, la nueva componente de r, perdón, la nueva componente de x va a ser r coseno de alfa más teta. Y la nueva componente y va a ser r seno de alfa más teta, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder, o cómo podríamos ejemplificar nosotros esto de aquí? O sea, ¿cómo lo podemos, válgame, se me fue. Calcular, perdón, ¿cómo lo podemos calcular? Porque al final lo que yo quiero, o sea, yo no voy a conocer esto, yo conozco las coordenadas. Entonces aquí aplicamos una identidad, que es la suma de ángulos, ¿sí? Y esta identidad nos indica que, por ejemplo aquí, r coseno de alfa más teta va a ser igual a r coseno de teta coseno de alfa menos r seno, bueno, para confundirnos, r seno de teta seno de alfa, ¿sí? Esa es una identidad de suma de ángulos, o sea, esa viene en su formulario, la pueden investigar, ¿sí? Entonces, lo que yo conozco, pues, es precisamente r coseno de teta, ¿sí? Esa sí la conozco. Quiere decir, entonces, recuerden que aquí dijimos que r por coseno de alfa es igual a x y r por el seno de alfa es igual a y, ¿sí? Entonces, r coseno de alfa más teta, o sea, la nueva coordenada x va a ser igual a la coordenada x anterior por el coseno del ángulo que lo gira menos la coordenada y anterior por el seno del ángulo que quiero rotar el vector, ¿sí? Esta es entonces mi expresión. Esta es entonces la expresión que me va a dar la nueva coordenada x. Y pues utilizando también la misma identidad, pero para la suma de ángulos en el seno, más teta, vamos a tener que esto es r seno de teta
coseno de alfa más R coseno de teta seno de alfa. Pero ya habíamos dicho que R por coseno de alfa es X y que R por seno de alfa es Y, ¿sí? Entonces, R seno de alfa más teta, que es igual a la nueva coordenada Y, pues va a estar dada por X seno del ángulo que quiero rotar el vector, más Y coseno del ángulo por el cual quiero rotar el vector. ¿Sí? Esto entonces me está dando una manera de transformar una coordenada o un vector. Por ejemplo, si tenemos nosotros el vector que sea, no sé, 1,2, ¿sí? Y este vector yo lo quiero girar, ¿cuánto les gusta? Pues nos vamos a graficarlo para ver. Sí, tenemos el vector 1,2. ¿Sí? Este mismo vector yo lo quiero rotar, vamos a decir, no sé, 30 grados, ¿sí? Entonces vamos a tener un nuevo vector, creo que le puse más 45 que 30, pero imagínense que es aquí, que giró 30 grados, ¿sí? Lo que yo necesito encontrar pues son precisamente las coordenadas de este nuevo vector, es decir, x', y'. Sé cuánto giró, pero no sé cuáles son sus coordenadas. ¿Cómo le hacemos entonces para encontrarlas? Bueno, pues ya habíamos obtenido nosotros una regla de correspondencia, ¿sí? Donde x' es igual a coseno de, x coseno de teta menos y seno de teta, y que y' es x seno de teta más y coseno de teta. Entonces, si nosotros sabemos que teta es igual a 30 grados, que x es la coordenada x original, que es igual a 1, y y es la coordenada y original, que es igual a 2, pues entonces la nueva coordenada x, ¿sí? La nueva coordenada x debería de ser x por el coseno de 30 menos y por el seno de 30. Y la nueva coordenada y debería de ser x por el seno de 30 más y por el coseno de 30. Y entonces aquí pues solamente necesitamos precisamente calcular los ángulos. Coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2, 3.86, raíz de 3 sobre 2 por 1, menos el seno de 30 es 1/2 por 2. ¿Sí? Entonces, la nueva coordenada x sería raíz de 3 sobre 2 menos 1, que sería menos 0.133. Y la nueva coordenada y va a ser 1 por 1/2, que es el seno de 30, más 2 por raíz de 3 sobre 2, que es el coseno de 30. Entonces esto va a ser 1/2 más raíz de 3. Y nos va a dar 2.23. Esas son entonces las nuevas coordenadas del vector una vez que se efectuó la rotación. ¿Sí? Estas coordenadas obviamente cambiarían si el ángulo por el cual estamos haciendo la rotación cambia. O sea, si en vez de 30 grados lo quiero girar 147 grados, pues esto va a cambiar. ¿Sí? Hay una manera un poco más sencilla de efectuar esta transformación, que es escribiendo
las nuevas coordenadas, estas que tenemos aquí en amarillo, en forma de una matriz. Perdón, en forma de una matriz. Esta matriz, llamada matriz de rotación, ¿sí?, va a estar dada por coseno de teta menos seno de teta, que si se fijan son x por coseno de teta menos y por seno de teta, que son lo que corresponde a x, y seno de teta coseno de teta, que era la nueva y, era x por seno de teta más y por coseno de teta, ¿sí? Entonces, esta es la nueva matriz de rotación. Perdón, sí, la matriz de transformación o matriz de rotación. Quiere decir que para transformar un vector, ¿sí?, o sea, para efectuar una rotación en un vector, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta matriz por el vector original, y eso me va a dar el vector transformado. Entonces aquí, en lugar de hacer estas operaciones, pues nada más me enfoco en calcular el seno y el coseno del ángulo que quiero, con el cual quiero hacer la transformación, y eso lo multiplico por el vector dado. Y de esta manera voy entonces a rotar o a girar bueno, voy a rotar o a girar las coordenadas del vector y así obtener las nuevas coordenadas. ¿Ok? ¿Preguntas? No, está claro, maestra. Sí. Muy bien.